bien específico. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto. Es más que nada la explicación fisiológica de que cuando se contrae el ventrículo izquierdo se distiende el árbol vascular de las arterias y se encuentra una curva en ascenso. Si pudiéramos medirlo con un catéter y graficarlo, esta velocidad de flujo es mayor en la arteria cuando sale directamente desde el ventrículo. Como resulta lógico, la arteria jamás se puede quedar seca, entonces cuando se empieza a distribuir la sangre existe una ligera caída de la presión, pero la arteria nunca se queda en ceros. Lógicamente, al regresar a la presión mínima, que es de 80 milímetros de mercurio, que es esto que tenemos aquí, o sea, la curva de ascenso es hasta 120 milímetros de mercurio, y luego cuando ya se distribuye la sangre y baja la cantidad de volumen sanguíneo dentro de la arteria, se queda en un valor mínimo de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los valores promedio de la presión en el ser humano adulto, ¿sí? Esa rama descendente es más lenta. ¿Por qué? Porque pues, de aquí a que se vuelve a llenar el ventrículo y que se distribuyó la sangre que pasó al árbol arterial, eso es lo que hace que se fabriquen la distribución del flujo hacia la periferia para cubrir la función de distribución de oxígeno y nutrientes. Lógicamente que aquí cuando veamos la semiología cardiovascular, sabemos que el primer ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco, que tiene que ver con las válvulas sigmoideas de la aorta y la pulmonar, es producido por el cierre de esas válvulas, las aorta y la pulmonar. Y eso pues tiene que ver también con la onda de pulso, porque si yo tengo patología a nivel de la válvula aórtica, sobre todo para hablar de las carótidas, pues sabemos que estamos hablando del árbol arterial y que lógicamente que la arteria de la cual surgen las carótidas, como en este caso la aorta, si se ve afectada por alguna patología, pues vamos a tener problemas de onda de pulso. Los latidos carotídeos en forma normal son tenues durante el reposo. El pulso subclavio no se ve debido a que está oculto por las estructuras del pecho, por la misma estructura ósea de la clavícula, ¿sí? Pero en algunos sujetos delgados, este pulso sí puede llegar a verse, el pulso subclavio, ¿sí? Los latidos se vuelven amplios y netos después de haber sido normalmente tenues. Se vuelven amplios y netos en situaciones como post-esfuerzo, en estados hiperemotivos por liberación de adrenalina, catecolaminas, en estados hipercinéticos como la anemia, el hipertiroidismo, en hipertensión arterial o cuando la arteria se ve modificada en su estructura por placas de ateroma que la vuelve rígida. Entonces, en una ateromatosis aórtica extensa, el pulso pasa de tenue, que es lo normal, a un latido amplio, neto y fácilmente perceptible en todas estas condiciones. ¿Cómo se describe el pulso disminuido? O sea, ahorita hablamos de cuando el pulso se vuelve más intenso en la diapositiva previa, pero cuando el pulso se vuelve disminuido a nivel de la carótida, por bajo gasto cardíaco, lógicamente al menor disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues lógicamente que se va a ver reducido el volumen que pasa hacia la circulación o el árbol arterial, y eso va a producir un pulso débil o hipocinético, ¿sí? Cuando existe una insuficiencia cardíaca izquierda, porque también eso va a producir una disminución de la fracción de eyección. Normalmente, ¿cuánto es? De 70 centímetros El, cúbicos, ¿no? así es. Bueno, 70% del volumen recibido por el ventrículo, ¿sí?
En situaciones como el infarto agudo del miocardio, porque esto se llama falla de bomba, o sea, el miocardio lastimado no es capaz de tener una acción potente de bombeo y lógicamente que esta falla de bomba va a producir también el mismo efecto de disminución del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, cuando el infarto afecta particularmente a la principal zona de riego de la descendente anterior coronaria, que viene siendo la arteria que le da riego a la pared anterior del corazón, ¿sí? Y una miocardiopatía. Hay dos tipos de miocardiopatía. Me voy a ir acá. La miocardía puede ser hipertrófica. ¿Qué quiere decir eso? Que el ventrículo, por una afección muscular, se puede volver un ventrículo reducido en su tamaño y en su cavidad, en la hipertrófica. ¿Qué pasa? Pues que el ventrículo se vuelve rígido y con una pared demasiado gruesa, ¿sí? Ahí está un esquema del corazón, las aurículas, las válvulas, aquí la mitral, acá la tricúspide, ¿sí? Pero entonces, cuando esto crece y se vuelve hipertrófico, el espacio de recepción de sangre de la aurícula hacia el ventrículo se disminuye. Esa es en la miocardiopatía hipertrófica. Y entonces aquí la principal razón por la que el pulso se puede volver débil es porque no se recibe volumen suficiente en un ventrículo, vamos a irnos acá, que está reducido en su cavidad, ¿sí? O sea, el espacio ventricular es mínimo. En cambio, existe otro tipo de miocardiopatía que se llama miocardiopatía dilatada. En ese, el tamaño de la cavidad ventricular no está afectado. Sin embargo, el músculo ventricular se vuelve flácido y débil y entonces el paciente va a tener pues, un ventrículo y un corazón con una función disminuida en la capacidad de bomba, porque el músculo se volvió afectado. Acá hipertrófico y acá laxo y débil. Y por último, acuérdense que el corazón está protegido por unas membranas especiales de serosa que se denomina pericardio. Y esa bolsa que encierra al corazón permite que el corazón, que es una estructura dinámica que está latiendo de día y de noche toda nuestra vida, ¿sí? Aquí estaría el corazón adentro, normalmente puede llegar a sufrir, anormalmente, perdón, cambios inflamatorios de esta membrana y esos cambios inflamatorios pueden disminuir el espacio que el corazón tiene para contraerse y dilatarse. Y eso se llama pericarditis constrictiva. Y lo que produce es que está apretando al corazón como si lo tuviera apretado en un puño, ¿sí? Estas membranas que normalmente deben ser protectoras se vuelven una cárcel para el corazón y lo constriñen, ya sea por exceso de volumen líquido en el interior, que siempre debe haber un poco de líquido pericárdico para evitar la fricción del corazón que se está dilatando para recibir sangre y contrayendo para expulsarla. En este caso se llama pericarditis constrictiva cuando el pericardio se engruesa y entonces al pobre corazón lo tiene atrapado como con un puño. ¿Sí se entendió eso? Sí, doctor. Sí, doctor. A ese fenómeno de no permitir el llenado de las cavidades del corazón por una construcción externa se le llama tamponade, ¿sí? O taponamiento cardíaco. Bueno. Todas esas causas que les acabo de explicar son causas que pueden hacer que el volumen sanguíneo que llega al corazón y es expulsado se vea disminuido, y al verse disminuido pues va a producir un pulso hacia la periferia, hacia el pulso radial, hacia el pulso carotidio. En este caso estamos hablando de cuello, que es el pulso carotidio, que va a ser un pulso sumamente débil y apenas perceptible, hipocinético. Lo contrario, en la diapositiva previa
son estados hipercinéticos en los que el corazón está latiendo más aprisa de lo normal por cuestiones como, por ejemplo, la anemia, ¿sí? O el hipertiroidismo, o la fiebre. El hipertiroidismo debido a que la hormona tiroidea excita al corazón, más aparte tiene una acción de aumentar la efectividad de las catecolaminas y ponen al corazón a latir exageradamente. Y otro fenómeno más común que los dos anteriores, pues la fiebre. Estamos hablando de las condiciones hipercinéticas. Bien. Aquí están los pulsos hipercinéticos. ¿Qué pasa? Si yo toco la onda de pulso apoyándome en el borde anterior del esternocleidomastoideo, generalmente protegidos por este músculo pasan los principales vasos del cuello y ahí logro identificar el pulso carotidio. Y el pulso carotidio, cuando es un estado hipercinético, van a ser pulsaciones de una magnitud aumentada. O sea, voy a sentir el pulso como si me aventara los dedos, ¿sí? Eso ocurre en algunas enfermedades como la insuficiencia valvular aórtica, como las fístulas arteriovenosas, como el conducto arterioso persistente o como la comunicación congénita directa aortopulmonar, ¿sí? Que es el equivalente a un conducto arterioso persistente, ¿no? ¿Qué otras alteraciones se pueden ver en el pulso arterial? Cuando la arteria carótida se vuelve ateromatosa, entonces el curso, en lugar de ser una arteria que va recta por el cuello, como debiera ser, se vuelve una arteria tortuosa, que quiere decir como llena de curvas, ¿no? Y entonces incluso por cada latido cardíaco se puede ver cómo la arteria pulsa en la superficie. Entonces a eso se le denomina baile arterial, ¿sí? Que generalmente tiene que ver con causas de tipo ateromatoso, ¿sí? Y lógicamente si a eso le sumamos un estado hipercinético, pues más vamos a ver el pulso arterial, a verlo y a palparlo, ¿sí? Pero hay condiciones que pueden provocar un baile arterial visible y que se acompañan de un cabeceo sincrónico con cada pulsación. Ese ya se los había dicho, es el signo de Muset. Es como si el paciente estuviera siguiendo el ritmo de una música, pero así rítmico, ¿sí? Y eso se produce por una insuficiencia valvular aórtica. Esta es una de las patologías de la válvula aórtica que más riqueza de signos tiene. Fácilmente se pueden contar más de una docena de signos asociados a la insuficiencia valvular aórtica, pero uno de los signos más simples, más representativos y más fácilmente identificables es el signo de Muset. Cuando lleguemos a la semiología de cardio, vamos a repetir nomás la insuficiencia valvular aórtica, el signo de Muset, y van a ver si lo podemos ver en un video, ¿no? Bueno, existen causas raras que producen un latido cervical unilateral, como por ejemplo una obstrucción carotidia, ¿sí? O la presencia de un aneurisma. El aneurisma, lógicamente que es una dilatación anormal de la pared de la arteria debido a un debilitamiento de sus paredes, se le hace un chipote a la arteria, ¿no? Y entonces ese chipote va a producir un defecto visible y palpable de la arteria que va a producir un estado hipercinético. El sifón, ¿alguien sabe cómo se riega en el campo a través de sacar el agua de las acequias? No, Bueno, yo no, doctor. cuando va transcurriendo el agua por las acequias y luego acá están los sembradíos, ¿sí? Se utilizan unas estructuras de tubo metálico que sacan el agua. Los campesinos lo saben hacer muy bien,
Meten un extremo del tubo aquí y luego el tubo se vuelve de tal forma para superar el borde de la sequía y luego termina de nuevo así. Esa estructura se le llama sifón, ¿sí? Y desde el punto de vista comparativo en la medicina se habla de un sifón carotídeo cuando la aorta se hace de este tipo, como la que puse antes aquí, ¿no? La aorta, perdón, la carótida. La carótida se vuelve tortuosa, como si tuviera el aspecto de un sifón, ¿no? Bien. Esta fue la estructura denominada sifón. De aquí sacas el agua que va por la sequía y luego la haces llegar a la zona de sembradío para que se riegue, ¿sí? Y por una forma es por la que se conoce el término de sifón, pero pues eso se puede también producir imitando una forma de comparación en el aspecto de una arteria, ¿sí? ¿Qué otro tipo de alteraciones pueden ocurrir en el contorno del pulso de la carótida? Ya hablamos de estados hipocinéticos que generalmente se asocian con una disminución de la fracción de eyección sanguínea por enfermedades de los ventrículos, por problemas valvulares, etcétera, por bajo volumen circulante, pero también existen situaciones que pueden provocar un pulso apenas perceptible y pulso lento. Eso quiere decir parvus et tardus, ¿sí? Esta es terminología latina, en que la onda de pulso sube lentamente y aparte apenas se percibe. ¿En qué ocurre esto? En una estenosis valvular aórtica. Si un paciente tiene la aorta, ¿sí?, que se vuelve callado de la aorta, pero resulta que tiene una válvula estrecha que no permite su apertura para dejar pasar, que son las válvulas sigmoideas, para dejar pasar la corriente sanguínea cuando el corazón se contrae, ¿sí? Pues entonces, en lugar de ser un volumen sanguíneo alto, va a ser un volumen mínimo. Y eso va a producir una onda de ascenso en la onda de pulso, que va a ser más lenta de lo normal, y luego que la onda A, y luego una onda C, y luego la onda de caída. Esto normalmente debiera ser así, ¡pum!, ¿sí? Aquí no, se vuelve parvus, lento, y tardus, lento y apenas perceptible. El parvus quiere decir que es apenas perceptible. ¿En qué otros estados se puede ver esta condición? Bueno, es un pulso dicrótico que tiene doble pico. Este doble pico es normal, la onda A de la onda de pulso y la onda C. La agüita que se queda dentro de la arteria una vez que ya cerraron las válvulas. Pero en un paciente que tiene un pulso dicrótico es porque esto permite un reducido flujo de sangre hacia la aorta y lógicamente que al estar reducido el flujo sanguíneo de la aorta, las ramas que nacen de la aorta pues van a recibir también menos sangre, ¿sí? Y al ver reducido el volumen sanguíneo, pues el pulso se va a volver de estas características. Otras condiciones que pueden provocar un pulso de esta clase debido a la aceleración del ritmo cardíaco pueden ser la excitación por liberación de adrenalina y el ejercicio, ¿sí? Sí. La disminución o ausencia de los latidos carotídeos palpables, la causa más común es de tipo obstructivo. El flujo turbulento, ya dijimos la diferencia entre un soplo, que es audible solamente con el estetoscopio, ¿sí?, mientras que una turbulencia que es de alta magnitud, que va a generar una turbulencia mayor en el interior de una arteria y se puede hasta palpar, es el frémito. Entonces, el soplo solo es audible con el estetoscopio, en la auscultación. Con el estetoscopio. En cambio,
el frémito se siente con los dedos. Para que ocurra un frémito palpable a nivel del cuello, esto se los pregunté hace días, creo que ayer incluso, para que ocurra un frémito palpable debe haber una obstrucción de la luz de la arteria carótida del 60 al 90%. Hay algunos autores que opinan que con que se ocluya un 70% de la carótida, se ve sumamente reducido el volumen sanguíneo que va a fluir hacia el cerebro y puede provocar episodios de síncope. ¿Alguien sabe qué es un síncope? Como desvanecimiento. Es un desvanecimiento, una pérdida súbita de la conciencia con una recuperación total en segundos. ¿Qué ocurre en el síncope? Si el paciente está sentado o de pie, cae, se pone en horizontal, eso restablece por la posición horizontal el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el paciente se despierta de inmediato, ¿sí? Una lipotimia o mareo es que el paciente sienta que se desestabiliza, pero nunca cae ni pierde la conciencia. En un síncope, sí, esto pasa mucho. Si le pasa esto a una persona joven, tenemos que investigar si no tiene un problema a nivel valvular aórtico o a nivel carotidio. En los viejitos es al revés. Es más común que sea por problemas de obstrucción carotidia y menos común la causa aórtica de estenosis valvular. En un joven, sí, ambas causas son importantes, pero es más común el problema valvular aórtico. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Ay, perdón por interrumpirlo. No, dime. Este síncope es causado porque la turbulencia como que estimula el cuerpo carotidio, ¿o por qué? No, el síncope es causado por bajo gasto. ¿Sí? Ah, ok. Sí, No es un sí, síncope vasovagal entonces. no, si el síncope vasovagal es diferente. Es Ok. como, tú ahorita hablaste del cuerpo carotidio. Yo puedo al paciente estimular el cuerpo carotidio y si lo estimulo voy a provocar una disminución de los latidos cardíacos. Y si los latidos cardíacos disminuyen a menos de 40, también se ve reducido el gasto cardíaco, pero por disminución de la frecuencia cardíaca. Aquí la disminución es porque no deja pasar sangre a través de una arteria obstruida. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, y lo otro ya lo habíamos visto cuando puse los ejemplos de lo que es una aterosclerosis de la carótida que produce un trayecto sinuoso de la carótida, ¿sí? Que tiene el aspecto así como de una arteria curvada, ¿no? O sea, llena de curvas. Pues causas de frémito en el cuello, generalmente ya les puse la anterior. La causa más común de un frémito es la estenosis carotidia, con mucho, ¿sí? Pero otras causas que no sean estenosis carotidia, ¿cuál es? Pues la persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso tiene por característica que es un soplo continuo que se oye tanto en la sístole como en la diástole. Ese es el dato más consistente, que es una cardiopatía congénita vascular que es compatible con la vida, que a veces el paciente llega hasta la edad adulta sin saber que tiene el problema, pero sí con datos de infecciones frecuentes de las vías respiratorias, con incapacidad para el ejercicio extremo, etc. Entonces sí es compatible con la vida ordinaria, pero esta también puede causar, debido al intenso flujo que se percibe a nivel del hueco supraesternal, ¿sí? Un soplo intenso que se oye en todos los focos del corazón y que es sístolo diastólico y un frémito palpable. Esta es una condición en la que se dan las dos cosas, soplo audible y frémito palpable. ¿Sí? Y otras pues son cosas muy raras como las fístulas aortopulmonares, pero estas pues normalmente no las percibimos en el cuello. Otras causas de frémito o percepción anormal de latido exagerado en un órgano o en una estructura del cuello es en el bocio por agrandamiento de la glándula tiroides, que eso quiere decir bocio,
con un estado de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves-Basedow, que dijimos que tenía por características, ¿cuáles? Sí me lo respondieron la vez anterior. Y bocio. Exoftalmo y Ándale. mixedema. Es el único bocio, ¿sí? Bocio más exoftalmo, es el único bocio hiperfuncionante que se acompaña de exoftalmo y el otro acompañante se llama mixedema pretibial, que es un edema duro que se produce en la superficie pretibial y que es difícil de comprimir, o sea, es un edema durote, ¿no? Eso es por infiltración de una sustancia parecida al colágeno en el tejido blando. Entonces son 3 características, 1, 2 y 3. Y lógicamente pues es un estado de bocio hiperfuncionante. Y ahí si le ponemos los dedos al paciente sobre la superficie donde está la glándula tiroides, que es en el punto donde el cuello se une al tórax, a nivel del hueco supraesternal, pues es posible que palpemos un frémito. Y la auscultación del cuello se debe hacer con la campana del estetoscopio. Debemos pedirle al paciente que se acueste cómodamente con 1 o 2 almohadas. Le pedimos que gire su cara al lado contrario de donde se va a auscultar. En este caso, cuando auscultamos la carótida derecha, que gire a la izquierda y al revés del otro lado. El paciente, si le podemos pedir y coopera, si su estado de conciencia lo permite, le pedimos que contenga un momentito la respiración. Si yo le pongo el estetoscopio a un paciente en el cuello, normalmente no se escucha nada, o sea, no se debe escuchar ni la pulsación, ni debe haber soplos. Pero cuando hay un soplo palpable, ya se los he repetido mucho ahorita, quiere decir que existe un soplo auscultable, quiere decir que existe una estenosis carotídea. Las estenosis pueden ser de grado variable, pero son más peligrosas cuando alcanzan un porcentaje del 70% o más, ¿sí? O mayor. ¿Por qué? Porque ya quiere decir que con una obstrucción de ese nivel carotídeo, pues va a dejar pasar una disminución sensible del flujo hacia el sistema nervioso central. Y aparte el desprendimiento de placas de ateroma del cuello puede dar lugar al lanzamiento de embolias hacia la circulación cerebral. También a veces podemos poner el estetoscopio en el cuello y auscultar un soplo cuando existe un soplo valvular, particularmente el soplo proveniente de la estenosis aórtica, ¿sí? Que produce un soplo muy intenso que se transmite hacia el cuello. Doctor, Sí, ¿estenosis aórtica y estenosis valvular aórtica es lo mismo? así es. Ah, ok, gracias. Estenosis valvular aórtica. Sí, luego ya no dices valvular. Claro que existen condiciones de estenosis de la aorta, como la coartación de la aorta, pero ahí no se dice prácticamente nunca estenosis, ahí sí dices el término completo, coartación de la aorta, que también es un defecto de nacimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ya vamos a pasar a venas. Todo bien. Todo bien, Bueno. doctor. El examen de las venas del cuello es muy importante. Las arterias carótidas son arterias que transmiten o que llevan la sangre que sale inmediatamente después del ventrículo izquierdo a la aorta hacia todos los órganos, particularmente las carótidas son importantes porque los llevan al cerebro. Ya después la aorta se encargará de dar todas las ramas para las extremidades, para los pulmones, para el abdomen, para las extremidades inferiores, etc. Pero las venas son la sangre afluente, la que llega de la circulación de la cabeza, la que llega de la circulación del tórax, la que llega de la circulación del abdomen,
¿sí? Y la que llega de la circulación de las extremidades en forma de retorno hacia el corazón. Entonces, la sangre que salió despedida por las arterias va a regresar al corazón a través de las venas. ¿Qué importancia tiene esto? Pues eso ya lo saben ustedes, todo lo que les acabo de decir ahorita en forma sintetizada. Pues que si yo tengo problemas en la parte del corazón que va a recibir la sangre proveniente del sistema venoso, que viene siendo, acá estaría ventrículo izquierdo, acá ventrículo derecho, aquí la aurícula derecha y aquí la aurícula izquierda. Si yo tengo problemas a nivel de la salida de la arteria que debe recibir la sangre que despide el ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, y la tengo obstruida por un orificio pequeño de paso del volumen sanguíneo que expulsa el ventrículo derecho, pues eso va a producir presiones retrógradas. Y esas presiones retrógradas van a hacer que la aurícula derecha se vuelva grandota, incompetente. Y entonces la aurícula derecha grandota, con un ventrículo izquierdo grandote, casi ya ahora igual que el ventrículo, perdón, un derecho, mayor incluso que el ventrículo izquierdo, y una aurícula izquierda de tamaño normal, todo lo que se refleje como sangre hacia atrás va a producir una alteración en el vaciamiento de la sangre que viene de la periferia hacia la aurícula derecha. Y estoy hablando particularmente de la vena cava superior y de la vena cava inferior, etcétera, ¿sí? Eso va a provocar que tenga una repercusión hemodinámica por problemas circulatorios a nivel de la aurícula derecha gigantesca o de un ventrículo incompetente del lado derecho. Explico esto como preámbulo para las modificaciones que ocurren a nivel del cuello en patologías. En condiciones normales, yo no debo examinar las venas del cuello en posición completamente horizontal. ¿Por qué? Porque las venas siempre se van a ingurgitar y a hacerse visibles hasta esta altura cuando la persona está acostado. Cuando en cambio lo debo explorar, debe ser con un paciente que tenga su cabeza a 45 grados, ¿sí? O sea, esa sería la forma ideal de explorar a un paciente de las venas del cuello, que esté colocada su cabeza a una altura de 45 grados. ¿Sí? Las ingurgitaciones, ¿por qué se dan? Pues ya lo expliqué ahorita, ¿no? Se considerará ingurgitada una vena cuando el paciente a 45 grados se logre ver todo el trayecto venoso. ¿Lo ven ahí? Sí, pues sí. Sí, doctor. Bueno, en condiciones normales, cuando un paciente se acuesta, nomás van a ver la vena afluente de sangre desde la cabeza aquí hasta este nivel. Aquí está como referencia anatómica la clavícula, ¿sí? Y aquí está el cuello, perdón. Y la vena no se debe ver más que en un pequeño segmento. Si esa vena alcanza el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, se monta sobre el esternocleidomastoideo, o lo que es peor, alcanza el borde anterior, entonces aquí ya estamos hablando de una ingurgitación. Aquí se alcanza a insinuar el esternocleidomastoideo. Es un sujeto sumamente adelgazado, ¿sí? Pero esa vena se monta sobre el esternocleidomastoideo y entonces va a producir una ingurgitación venosa, que eso ya es patológico. Si nosotros tenemos a nivel del esternón, está el manubrio esternal y el ángulo de Lewis antes de unirse con el cuerpo esternal. Entonces, si nosotros trazamos una línea imaginaria, no sé si ven aquí un esquema. Bueno,
De aquí, por ejemplo, es la horquilla external y aquí estaría el ángulo de Lewis. Si yo trazo una línea imaginaria, ¿sí? Se puede hacer una situación de colocar una línea recta aquí, colocar una regla y saber cuántos centímetros sube en un paciente que está a 45 grados, y dependiendo del número de centímetros en el sistema venoso se utiliza medidas de centímetros de agua. Sería el equivalente a saber el grado de ingurgitación que un paciente sufre. Vean, por ejemplo, se habla a grandes rasgos de 3 grados de ingurgitación yugular. Grado 1, cuando la yugular se hace visible entre el hueco supraesternal, que es esto, ¿sí? Y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Esa es ingurgitación grado 1. Se llama ingurgitación grado 2 cuando se hace visible la vena ingurgitada sobre el lomo del esternocleidomastoideo. Y se habla de una ingurgitación grado 3 cuando es de tal punto que llega hasta el ángulo del maxilar. ¿Sí? Vean aquí. Y esa es una ingurgitación grado 3. Lógicamente que eso habla de que hay obstáculos para el vaciamiento de las venas en la aurícula derecha. ¿Sí? Que la sangre no puede llegar a la aurícula y que por lo tanto o una de dos, o se está regurgitando y regresando o simplemente no puede entrar aquí. ¿Sí se comprendió eso? Sí. Sí, doctor. Aquí estamos viendo pues una ingurgitación yugular grado 3 de un paciente que está colocado a 45 grados y que donde normalmente no se debiera ver la vena, más que unos centímetros por encima de su punto de entrada hacia el tórax, que sería este espacio. Ahí sí es normal verla, pero si ya la vemos acá a estos niveles, pues ya está muy elevada, muy ingurgitada. Y ya dije cuáles eran las razones de la ingurgitación. Dificultades para el vaciamiento de la vena en la aurícula debido a un proceso obstructivo de la aurícula o de la válvula tricúspide, ¿sí? Estrecha, que bloquea la entrada de la sangre, o bien porque la válvula está incompetente. Aquí está la aurícula, la válvula se queda abierta más de lo normal y cada que el ventrículo derecho se contrae para bombear la sangre hacia la arteria pulmonar, otra buena parte de la sangre se regresa hacia la aurícula. Eso es un fenómeno de regurgitación y entonces va a producir ingurgitación yugular. Aquí podemos ver también una ingurgitación que tiene un aspecto tortuoso. Vean cómo sigue la línea de la vena. ¿Sí? Y se monta sobre el esternocleidomastoideo, que aquí sí se nota claramente, pero no llega hasta el ángulo maxilar. Entonces esta sería una ingurgitación grado 2. Doctor, Sí, estas ingurgitaciones son solo en 45 grados, ¿verdad? O sea, si están horizontales. se deben medir. Si tú acuestas al paciente, pues lógicamente que todos tendríamos cierto grado de ingurgitación, ¿sí? Porque la vena se hace más visible. Sí, muchas gracias. Por eso, para quitar ese sesgo de la posición, se pide que al paciente se le coloque no acostado, en horizontal, como está acá en la diapositiva. Así, no, sino que le eleves el tronco a 45 grados, ¿sí? Porque con eso ya vas a quitar ese sesgo de que se vea esa porción de la yugular. Porque es un jovencito. Si tuviera problemas, pues lógicamente que se va a ver todo el camino de la vena hasta arriba. Pero si dices que lo hiciste, la medición o la apreciación de 1, 2 o 3 con el paciente acostado, no vale. Tienes que hacerlo con el paciente con su cabeza a esta altura, ¿sí? Porque ya con eso vas a quitar esa situación que causa una ingurgitación natural. Sí, doctor, gracias. Doctor, en el grado 1, ¿cómo se observaba la vena? Nada más alcanza el borde posterior del esternocleidomastoideo.
Como, Ok, ¿sí? sí. Y bueno, ¿qué era lo que las mediciones respecto al ángulo de Lewis o en qué se basaban esas mediciones? Se pone una regla convencional como con la que se hacen las tareas de la escuela primaria, que viene dividida en centímetros, y eso puede traducirse, por ejemplo, tú pones al paciente en 45 grados, haz de cuenta que ya lo subimos a este, aquí está el manubrio external, aquí está la horquilla external, ¿sí? Y de ahí se traza una línea imaginaria, haz de cuenta que el paciente, hombre, es que eso lo tenía en otra presentación. Está aquí con la cabeza a 45 grados, se pone una línea imaginaria, colocas una regla recargada en el tórax del paciente, ¿sí? Y dependiendo de hasta qué nivel se ve ingurgitado, tú puedes calcular en centímetros de agua cuál es la presión yugular, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. Colocando una reglita a este nivel, ¿sí? Que está recargada sobre el tórax del paciente. Aquí estaría el tórax del paciente. Bueno, y aquí estaría la horquilla external, el manubrio, ¿sí? Y aquí más o menos está la altura de la regla. Y si tú ves hasta dónde llega la ingurgitación de la yugular con el paciente a 45 grados, lo puedes no nada más decir 1, 2 o 3, sino cuántos centímetros de agua tiene de presión, ¿sí? Es una forma muy inexacta. Ahora ya hay catéteres que se pueden meter al sistema venoso, particularmente a nivel de la vena cava, vía subclavia o vía cefálica, y viajas desde aquí con un catéter y te metes hasta la vena cava, ¿sí? Y desde ahí puedes hacer mediciones directas de las presiones venosas. Esto que te estoy señalando yo ahorita es no invasivo y es clínico, ¿sí? Entonces, ¿sí se entendió el concepto de ingurgitación y qué representa? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Entonces, puede haber ingurgitación yugular cuando el paciente tiene aumentada la presión pulmonar, cuando hay estenosis de la válvula pulmonar, cuando hay problemas de insuficiencia mitral que favorecen el reflujo de sangre. Cada latido cardíaco hace que una buena parte de la sangre, en lugar de irse hacia los pulmones, en la arteria pulmonar, se regrese a la aurícula derecha y luego de la aurícula no deje que se vacíen las venas en la diástole auricular, y entonces eso va a producir la ingurgitación venosa. Aquí tú ves, bueno, la foto está demasiado oscura, ahí está el esternocleidomastoideo, y así es como a 45 grados se debe medir la ingurgitación. La foto tiene otro objetivo. Resulta que existen a veces enfermedades del abdomen, como la cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca, en la que este nivel, vean cómo el explorador con los 2 dedos pulgares le está comprimiendo el borde inferior del hígado y se puede producir una ingurgitación venosa yugular. ¿Sí lo alcanzan a ver hasta dónde llega? Sí, doctor. Sí. Bueno, esa es una condición especial que se llama reflujo. Aquí está la yugular, véanla. Eso se llama reflujo hepatoyugular, ¿sí? Y eso se da en la insuficiencia cardíaca derecha o en enfermedades hepáticas crónicas. Reflujo hepatoyugular. Y por eso puse la foto, porque se me hizo interesante, a veces es difícil captarlo, ¿sí? Hay otro tipo de alteraciones venosas, como el denominado síndrome mediastínico, que puede estar provocado por un tumor que se ubica en el mediastino. Ese tumor muchas veces es un tumor que comprime a la vena cava, y cuando la vena cava está comprimida no va a poder aceptar sangre que viene ni de la cabeza ni del resto del cuerpo, y entonces el sistema venoso, al no poder vaciarse en la cava, se ingurgita, y vean cómo se ven todas las venas como si tuviera varices en el pecho, ¿no? A esto se le llama edema en esclavina. Esclavina es
un artilugio que se ponen ahí los cardenales, los papas, y antes ustedes veían a los cruzados que traían algo que les protegía todo excepto la cara, que era como una malla metálica así y luego así, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, nomás deja al descubierto la cara. Como tiene un parecido de estos pacientes que a veces se ven abotagados de la cara y con ingurgitación venosa en el tercio superior del tronco, a eso se le llama edema en esclavina. Y casi siempre está provocado por un tumor mediastinal que comprime la vena cava, ¿sí? Y no deja que se vacíen las venas de afluencia. Bueno, esto grábenselo bien, porque esto pues, es tan característico que si ustedes se topan con un paciente que se le ven venas en el tercio superior del tronco, como aquí, y la cara abotargada, pues es porque no se puede vaciar la circulación venosa de afluencia en la aurícula derecha. Aquí la aurícula no le llega sangre de la cava. Una bola está comprimiendo a la cava y está impidiendo ese drenaje normal. Entonces, edema en esclavina casi siempre tiene que ver con un tumor mediastinal que comprime a la vena. Tumor del mediastino. Escribí que comprime a la vena cava, ¿sí? O también le llaman síndrome de la vena cava superior, ¿sí? Síndrome de la vena cava superior. Y la característica es esto, el edema en esclavina. Doctor, una duda. Sí. ¿El síndrome mediastínico es una situación de urgencia o no? ¿Y No. cómo sería? No, es una situación de instalación lenta, progresiva, crónica, ¿sí? Lógicamente que un paciente que tiene un problema de esta clase, pues ya es un problema muy avanzado, ¿no? O sea, pues ya es un tumor que se detectó tardíamente. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Esos tumores. Perdón. ¿Cómo diferencio estas varices con las de un paciente cirrótico, por ejemplo? Que también se forma. Pues, un paciente cirrótico solamente no te da varices, como estas que sí son varices, son venas dilatadas varicosas. En un paciente cirrótico, en el tercio superior del tronco, se hacen venitas muy delicaditas que parecen arañas vasculares y se llaman telangiectasias, ¿sí? Pero nunca son venas de grueso calibre. Son venitas de color rojo violáceo, ¿sí? Que se detectan en esta parte, en el dorso de la nariz, ¿sí? Y en los pómulos, pero tiene un aspecto de arañitas vasculares milimétricas, nunca como estas venas que son de grueso calibre, ¿sí? Pero tu pregunta es buena, porque lógicamente esto nunca lo vas a ver en un cirrótico. Bueno, lo normal es que lo que pulsa, ¿perdón? En lo del tumor que está en el síndrome mediastínico, ¿puede ser de cualquier tipo, maligno o benigno? Generalmente son malignos, ¿sí? Ok. En la generalidad de los casos es maligno. Bueno, lo ordinario en el cuello es que ocurran pulsos, y esos pulsos se llaman pulsos arteriales. Eso es lo normal, ¿sí? Cuando se observa un pulso en el cuello, generalmente debemos pensar que es carotidio, pero las venas laten. Cuando por alguna razón, lo ordinario pues es que sea arterial, pero cuando por alguna razón nosotros vemos que late una vena, o sea que es la yugular, es porque existe un defecto a nivel de la aurícula derecha que está haciendo que se refluya la sangre desde el corazón hacia el sistema venoso y que está provocando en cada sístole del ventrículo derecho, ¿sí? Está produciéndose ese reflujo de sangre hacia la aurícula y luego
esa aurícula que permite la sangre que se desplaza, como en una insuficiencia tricuspidia, por ejemplo. Aquí está una valva, aquí está la otra estaría en la parte de atrás, pero la sangre, en lugar de circular hacia la arteria pulmonar, se regresa una buena parte hacia la aurícula, y eso va a provocar un pulso que ocurre de manera sincrónica con cada sístole del ventrículo derecho. Entonces, como que falsamente la vena yugular pulsa. A eso se le llama, por lo tanto, pulso venoso, ¿sí? Pero es una situación anómala provocada por un reflujo de la circulación del ventrículo derecho y la aurícula derecha hacia el sistema venoso, que normalmente debiera hacer lo contrario, ¿sí? Regresar sangre hacia la aurícula, cuando aquí está ocurriendo que se regresa sangre de la aurícula hacia el sistema venoso y va a producir una pulsación sincrónica con cada pulsación o cada sístole del ventrículo derecho. Doctor, Ya se entendió que nosotros, sí. o sea, nosotros con los dedos, ¿cómo podríamos diferenciar si el pulso que estamos tocando es el venoso o carotidio? Pues justamente porque tú ya interrogaste a un paciente. Un paciente que, acuérdense que cuando llegamos a la exploración es porque yo ya interrogué al paciente. Al paciente que yo interrogo, no hemos llegado a la semiología de cardio, pero al paciente que tiene datos de una falla ventricular izquierda, o sea, generalmente va a tener como dato predominante del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, el dato rey, el dato clave es la disnea. En cambio, cuando un paciente tiene patología del ventrículo derecho, el dato clave es la congestión venosa sistémica. Y sistémica quiere decir que se alteran venas que van a regresar sangre de la cabeza hacia el sistema venoso, que es el corazón derecho, de los brazos o del tórax y del abdomen. O sea, aquí hay una congestión venosa. La primera manifestación de la congestión venosa sistémica, a diferencia de la disnea, que es el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho la manifestación más notable es el edema. Edema ascendente, que empieza primero en los sitios más declive del cuerpo, que son las extremidades inferiores, y ya después pues va subiendo y subiendo dependiendo de la gravedad o de la insuficiencia funcional del ventrículo derecho. Por lo tanto, si tú ya interrogas todo esto, pues te puedes dar cuenta también cuando ya exploras el resto, si tienes soplos en el lado derecho del corazón, o si tiene la ingurgitación venosa. Siempre, si hay pulso venoso, va a coexistir con ingurgitación venosa yugular. La ingurgitación de las carótidas no se ve porque la carótida va oculta por el esternocleidomastoidea, no por encima de él, como en el caso de la venosa. Gracias, doctor. Bueno, pues aquí esto no nos vamos a detener, es mucha explicación fisiológica de lo que ocurre en condiciones normales con la graficación del flujo sanguíneo a través de las venas, ¿sí? Como es una onda de pulso, una onda, venosa, de graficación de la circulación venosa, ¿sí? Y la verdad es que ahorita es meternos mucho a aspectos hemodinámicos de la válvula tricúspide que no estamos en condiciones de entender, y así lo vamos a ver cuando lleguemos a la semiología de cardio. ¿Sí? Bueno. Ya para mañana vamos a ver el examen de la tráquea y el examen de la tiroides. Y pues terminamos cuello, y con eso lógicamente que nos vamos al examen de la segunda unidad, ¿sí? Que ya sería para la semana entrante. Después empezaríamos con la semiología del tórax, la respiratoria. Y luego, pues pedir permiso y ojalá que siga controlado lo de la pandemia para traérmelos en pequeños grupos para hacerlo más práctico a nivel del centro de simulación. Y ojalá que pudiéramos ir al hospital, ¿sí? Porque vamos a muy buen ritmo. Bueno, entonces, por el
El día de hoy nos desconectamos. Nada más déjame ver si puedo descargar lista. Y pues mañana seguimos con esa parte del cuello que hoy se nos queda pendiente, el examen de la tráquea y el examen de la tiroides. Gracias, doctor. Hasta Muchas mañana. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor.